Al igual que hicimos para obtener una derivación numérica de funciones, vamos a recurrir nuevamente a la definición de la integral para poder realizar un algoritmo que calcule la integral de forma numérica de las funciones. Dicha definición la tenemos aquí, en el que se establece que la integral de una función puede definirse como el límite de la sumatoria de la función o el valor de la función en un elemento multiplicado por delta x. Es decir, si nosotros establecemos algunos valores de la función como la que tenemos aquí y establecemos un área bajo esa función, nosotros podemos dividir esa área en muchos elementos que entre más delgados sean, es decir, conforme delta x tienda a 0, esos elementos van a tener una forma rectangular. Y precisamente eso es lo que necesitamos, que aunque sean rectángulos a los cuales nosotros les tengamos que calcular su área, entre más pequeños sean, pues se aproximará mejor el valor de la función. En este caso, si nosotros, por ejemplo, nos ubicamos en esta posición, aquí tenemos un valor de la función, es decir, aquí tenemos un valor de x que va a estar dado entre 0 y xm, que sería el intervalo final. Y esta función o este valor pues es el valor de la función f de x del elemento y en este caso. Es decir, tengo y elementos. Si nosotros contamos la cantidad de elementos que tenemos bajo la curva, es decir, la cantidad de rectángulos, nosotros vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 elementos. Es decir, dividimos el área bajo la curva en 19 elementos. Entonces podemos dividirlo entre 20 elementos, 30 elementos, 100 elementos o 1000 elementos. La idea es que entre más elementos tengamos, el delta x se va a hacer cada vez más pequeño. Entonces, entre más pequeño sea ese delta x, pues tendremos una mejor aproximación. Así pues, podemos notar que conforme la cantidad de elementos tiende a infinito, entonces el intervalo o el ancho de este rectángulo pues va a aproximarse a 0. O viceversa, entre más pequeño o entre más angosto sea este rectángulo, entonces tendríamos nosotros una mayor cantidad de elementos en los cuales podemos dividir esta área bajo la curva. Entonces, la definición de la integral entonces implica que es una sumatoria. Entonces, una integral es una sumatoria. Entonces podemos ver que el símbolo de integral es parecido a una S alargada. Y bueno, de ahí pues podemos entender que esta sumatoria al final se haya convertido en un operador que tiene forma de una S alargada. Debido a que su definición pues se basa en una sumatoria de áreas. Entonces esta multiplicación, que es una función o el valor de la altura del rectángulo, es decir, el valor que tenemos aquí, multiplicado por el ancho del rectángulo. Recordemos que para calcular el área de un rectángulo, pues tendríamos que calcular mediante la multiplicación de la base del rectángulo por la altura del rectángulo. Así pues,
cada rectángulo va a tener una cierta área, y si nosotros queremos calcular el área de todo este intervalo, pues bastaría con sumar cada una de estas áreas. Y esto se representa mediante este símbolo de sumatoria. Entonces la definición de la integral de manera formal implica que es el límite de la sumatoria de los valores de la función de un elemento multiplicado por el área, por el ancho, en este caso el grosor que tendría cada uno de estos elementos. En base a eso nosotros podemos determinar o podemos establecer un algoritmo que, empleando esta definición, es decir, haciendo la suma de pequeños elementos, y que entre más pequeños sean estos elementos, mejor aproximación tendremos a la función. Entonces nuestro algoritmo se va a aproximar bastante bien considerando esos conceptos. Entonces, como recordarán, la definición de la derivada se establece como el límite de f de x más delta x menos f de x entre delta x cuando delta x tiende a 0. De la misma manera, la integral de una función, pues la tenemos definida de esa manera, como el límite de la sumatoria desde el elemento 1 hasta el enésimo elemento, a los cuales se les calcula el área, y fi de x representa la altura de ese rectángulo, de ese elemento, y delta x representa el ancho de ese rectángulo. Aquí, por ejemplo, se puede notar una función que, bueno, aquí de acuerdo a este ejemplo es una función que es 7x menos 8.5x al cuadrado más 3x cúbica. Es esta curva, y el área que está bajo la curva se divide en cuatro rectángulos, o bien puede dividirse en 8 rectángulos. Entonces, entre más rectángulos o elementos nosotros tengamos, pues nos vamos a aproximar cada vez más a la integral que nosotros estamos buscando. Es decir, si nosotros tenemos una integral y queremos saber cuál es el área bajo la curva en el intervalo de 0 a 2, entonces nosotros tendríamos que dividir ese intervalo de 0 a 2 en un determinado número de elementos, por ejemplo en 4 elementos o en 8 elementos. Entre más elementos tengamos, vemos que el área se aproxima cada vez mejor. Entonces, esto es la definición de la integral definida, como tal cual ustedes estudian, por ejemplo, en sus cursos de cálculo integral. Para encontrar la integral definida de una función, pues es simplemente obtener su integral, como en este caso, la integral de esta función, y luego evaluar en el límite superior menos el límite inferior. Es decir, nosotros pudiéramos establecer, si nosotros integramos esta función, pues el resultado sería, al integrar esto, y si integramos en un intervalo de 0 a 2, entonces el resultado en este caso, por ejemplo, sería la integral de 7x, pues sería 7 medios de x al cuadrado.
menos la integral de 8.5x al cuadrado, pues sería igual a menos 8.5 entre 3 por x al cubo más 3 entre 4 por x a la cuarta. Aquí ya no se agrega la constante de integración porque es una integral definida. Lo único que se hace es pues hacer la evaluación de ese resultado o de esta función resultante. Lo único que hay que hacer pues es evaluar en este intervalo que es de 0 hasta 2. Sí, es decir, límite superior menos el límite inferior. Entonces, para poder realizar esta operación o para poder evaluar esta función, pues lo único que hacemos pues es sustituir los límites. En este caso, 7 medios de x 7 medios de x al cuadrado, que en este caso sería 2 al cuadrado, menos 8.5 entre 3 por 2 al cubo, más 3 cuartos de 2 a la cuarta. Y luego eso pues se tendría que restar menos el límite inferior, que en este caso es 0. Pero bueno, sabemos que al sustituir en este caso 7 medios por 0 al cuadrado menos 8.5 sobre 3 por 0 al cubo, porque estamos aquí, más 3 cuartos por 0 a la cuarta, más 3 cuartos por 0 a la cuarta, pues obviamente esto es 0. Entonces ya nada más quedaría evaluar esta parte. Entonces, si ustedes realizan la operación de 7 medios por 2 al cuadrado, aquí nos da 14. Vamos a hacerlo por aquí. Entonces, 7 medios por 2 al cuadrado nos da 14, menos 8.5 entre 3 por 2 al cubo. Aquí sería multiplicar 8.5 por 8 entre 3. Si nosotros utilizamos la calculadora que tenemos disponible aquí, podemos ayudarnos con la calculadora y sería multiplicar 8.5 por 2 al cubo, que es 8, y luego ese resultado nos da 68, dividirlo entre 3 nos da 22.66, es decir, 14 menos 22.66 más 3 cuartos por 2 a la cuarta, que vendría siendo 12. ¿Sí? 3 cuartos por 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16. 16 entre 4 es 4. Por 3 es 12. Entonces sumamos. Y tenemos 14 menos 22.66. 14 menos 22.66. Vamos a colocarles más 6 más 12.
nos da 3.33, etcétera, ¿no? .33. Entonces, al realizar el procedimiento analítico, pues es el área que nosotros tenemos aquí, 3.33 es el área bajo la curva con el método analítico. Obviamente todo este resultado pues es el que nosotros realizamos a mano, pero si nosotros queremos hacer que un dispositivo, un sistema inteligente realice esa integral, pues obviamente hay que establecerle un algoritmo basado en este principio. Bueno, no necesariamente en este principio, sino más bien en la definición que nosotros vimos previamente con este. Este es el que va a formar parte esencial de nuestro algoritmo. Al igual que hicimos con el método para derivar numéricamente, que vimos que solamente era un renglón, un fragmento de código, el principal, el que realiza la derivación. Lo mismo para la integración numérica, pues la definición, que va a ser esta que tenemos aquí, va a ser la parte principal de nuestro código, es el que va a generar la aproximación de la integración o de la integral numérica. Entonces, aquí vemos cómo calculamos de manera analítica, de manera manual, ese valor de 3.33. Y bueno, vemos que si hacemos ese cálculo con base a la definición, pues vemos que no nos da 3.33, sino aquí nos da una aproximación que da 3.31. Y bueno, entre más elementos tengamos, es decir, elementos con un ancho que tiende a 0, pues obviamente nos vamos aproximando. Aquí era 3.31, aquí era 3.32. Si nosotros incrementamos el valor de elementos o el número de elementos, pues obviamente esto se va a ir acercando a este valor, que es el valor, digamos, exacto de la integral que estamos nosotros calculando. ¿Sí? Entonces, visto de ese modo, ya nosotros podemos establecer o armar un algoritmo que nos permita encontrar el área bajo la curva, que simplemente va a consistir en que calculemos las áreas en un intervalo dado de un número de elementos, ¿sí? O bien simulando que tenemos esta como una señal de entrada, nosotros podemos ir calculando, adquiriendo datos, podemos adquirir datos, información, cada intervalo, y esos datos lo multiplicamos por el área y eso va a ser nuestro resultado, ¿no? Vamos a ir sumando cada una de estas áreas y eso es lo que nos va a arrojar nuestro algoritmo. Ya en nuestro entorno de programación, que en este caso vamos a utilizar MATLAB, podemos ir escribiendo el código como tal cual nosotros empezamos todos los códigos. Comenzamos eliminando las variables que puedan estar existentes en nuestro entorno. Cerramos las ventanas que en un momento dado pudieran estar abiertas y limpiamos la pantalla. Generamos un intervalo, en este caso si nos basamos en este ejemplo, donde tenemos que la función f de x es 7x menos 8.5x cuadrada más 3x cúbica. Entonces ingresamos esta función para tener la señal que va a ser esta curva. Esta sería la curva que estaríamos recibiendo en nuestro sistema autómata, nuestro sistema inteligente, a través de algún sensor. Vamos a simular que esto es una señal proveniente de un sensor, así como lo hicimos cuando determinamos la derivada numérica, en el cual simulamos una señal de tipo senoidal. Aquí estamos simulando una señal de
de este tipo, no es una señal senoidal como tal, es otro tipo de señal. Como sabemos, las señales que ingresan a los sistemas robóticos o algún tipo de sistema, pues siempre van a ser señales analógicas que no necesariamente siempre son senoidales, siempre van a tener formas dependiendo de la variable que se está midiendo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos esta señal, generalmente no vamos a tener la ecuación de la señal, simplemente aquí vamos a utilizar esta ecuación para generar los datos de la señal. Entonces es 7x menos 8.5x cuadrada. Eso sería y es igual a 7 por x menos 8.5x al cuadrado más 3x al cubo. Y vamos a indicarle el intervalo en x que va a estar definido de 0 hasta 2. Y bueno, en este espacio le vamos a decir en cuántos pasos o en cuántos elementos pudiéramos estar graficando esta señal. En este caso, aquí tenemos la definición para poder establecer delta x. Si nosotros queremos, por ejemplo, una aproximación con 4 elementos, entonces lo que tenemos que hacer es dividir el intervalo, el límite superior del intervalo, que en este caso, en nuestro ejemplo, ese límite superior sería 2, dividido entre 4 elementos. Esto nos da un total de 0.5, es decir, si tenemos el límite, superior, que en este caso es 2, nosotros estamos definiendo el elemento n como la división que vamos a tener entre el elemento final, que en este caso lo vamos a dividir entre en 4 elementos. ¿Okay? Entonces, delta x, vamos a definir delta x como la división de el límite superior del intervalo x, es decir, vamos a tomar el último elemento de x y lo vamos a dividir entre el número de elementos que queremos, es decir, si queremos 4 elementos, entonces voy a dividir entre 4, que en este caso es n. ¿Sí? Entonces aquí yo defino el número de elementos con esta ecuación, que es esta que tenemos aquí. Nosotros definimos delta x, que es la que tenemos aquí, y con esa información pues hay que recordar que es el que nos va a permitir a nosotros desarrollar nuestro algoritmo. El algoritmo, pues al igual que en el caso de la derivación numérica, pues va a estar basado en un ciclo for, con nuestra variable auxiliar que va a ir desde el elemento 1 hasta, en este caso, la longitud de nuestro intervalo o el eje, nuestro intervalo en el cual se define la integral.
Obviamente cada ciclo for necesita su instrucción de finalización y dentro de ese ciclo se va a desarrollar el algoritmo que va a estar basado en la definición de la integral, es decir, en esta parte. Por lo tanto, vamos a necesitar calcular un área, que es esta, y esa área la vamos a ir integrando a una sumatoria. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a establecer el área, un área del elemento i, del rectángulo i, y esa área del rectángulo i se va a calcular como el valor de la función, que en este caso sería el valor de y, y ese valor de y será la altura multiplicado por la base, que en este caso la base es delta x. Ahí tenemos el área. Ahora esa área es el área del elemento i o de un rectángulo, y lo que necesitamos es ir sumando, es realizar la sumatoria, y esa suma se va a ir integrando a sí misma con cada una de las áreas. Por lo tanto, sería la suma, que va a ser igual a lo que hay en la suma más el área calculada en ese instante de la iteración. Entonces, obviamente, pues tenemos que definir estas variables para que nuestro programa funcione. Siempre hay que definir esas variables. Entonces definimos área, la variable área, aunque pudiéramos nosotros prescindir de esas variables y solamente establecer un valor de área para simplificar un poco el código. Entonces, en cada iteración se calcula un área y se vaya agregando o se va actualizando una sumatoria. Entonces, en vez de definir esas áreas, todas esas áreas la inicializamos en 0. Lo mismo con la suma, la vamos a inicializar en 0. Y ya se va a ir actualizando con nuestro ciclo for, el cual pues va a ir calculando el área y va a ir acumulando la suma. Este vendría siendo el acumulador, vendría siendo esta parte, y el área vendría siendo esta. Entonces tenemos el área y tenemos la suma. Entonces, con estos dos renglones ya estamos prácticamente calculando, o ya estamos haciendo la integral. Con esos dos renglones y el ciclo for ya hicimos esto. Prácticamente el algoritmo para calcular la integral de forma numérica pues es este, ¿sí? Todo lo demás que vamos a agregar pues va a ser para visualizar mejor la información. Así pues vamos a guardar este archivo, le vamos a llamar integración numérica. Lo vamos a guardar y vamos a ejecutarlo. A ver qué ocurre. Entonces vemos que no se ejecuta. Vamos a ver qué ocurre, que hay un error al usar el exponente. Ok, aquí como estamos haciendo un cálculo con vectores, pues necesitamos decirle que vamos a calcular esta función con cada uno de los datos del vector. Aquí vamos a ponerle un punto y coma para que no se genere datos, y aquí vamos a colocarle
Ahora en este caso sería un punto aquí y un punto aquí, que es donde está causando el error. Al utilizar este símbolo de exponente, entonces lo que estamos buscando es que cada elemento del vector X se eleve al cubo y no sea el vector como tal el que se está elevando al cubo o al cuadrado. Entonces ejecutamos nuevamente, a ver si se genera algo. Y bueno. Ok, aquí entonces, bueno, vemos que se genera un valor erróneo. Entonces creo que aquí, ok, aquí fue el detalle. Se va a calcular el área a cada uno de los elementos, que en este caso es los rectángulos. Entonces son 4 rectángulos que se están formando, 1, 2, 3 y 4. Entonces se va a calcular el área a 4 elementos, ¿sí? Al número de elementos. Entonces aquí era el detalle. Le habíamos puesto longitud de X, pero no es en sí la longitud de X al que se le va a realizar la sumatoria, sino a la cantidad de elementos. Entonces nuevamente corremos a ver qué ocurre. Y bueno, vemos que igual la suma nos da otro valor que no es el correcto. Entonces aquí habría que verificar y hacer un cambio aquí en esta parte, ¿no? Porque estamos evaluando la función en un elemento y recordemos que lo que necesitamos son 4 valores, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Entonces estos son los valores que se van a multiplicar por el ancho. Entonces para obtener esos valores, pues aquí tendría que estar definido de 0.5 en 0.5. Entonces tendríamos nosotros que definir n. Tenemos que definir n antes del intervalo x. Esto solamente lo estoy cambiando de posición para que haya un orden y se puedan hacer los cálculos. Y aquí ya nada más es cuestión de colocarle el intervalo. ¿Por qué? Porque son los delta x que vamos a estar calculando, ¿sí? A eso nos referimos, esos valores de delta x, pues es el intervalo en el cual se está calculando la integral. Entonces, nuevamente ejecutamos. Tenemos ya delta x, tenemos delta x aquí. Ok. Vamos a ver. Aquí nos dice que no está definido x, ok. Entonces, lo que sería cuestión, podríamos variar. Aquí sería el valor, digamos que aquí sería, vamos a colocarle xf, que sería el valor final del intervalo. Entonces aquí pondríamos xf. El valor final del intervalo sabemos que es 2. Y vamos a ejecutar. Sabemos que es 2. Aquí delta x se define como 0.5. Aquí utilizamos los intervalos. Y aquí evaluamos la función y, que en todo caso tendría esos valores. Y bueno, pues ya lo que resta es tener aquí la precaución de que estos valores de y estén siendo calculados correctamente.
habíamos dicho que lo que queríamos son los datos que están en el centro, ¿no? En el centro de cada intervalo. Entonces lo que tenemos que hacer es, aquí tenemos que recorrer el intervalo. En vez de que sea 0, que sea 0. Aquí es la mitad de 0.5, entonces aquí es 0.25. Entonces, aquí en el código, pues lo único que tendríamos que hacer es recorrer ese pequeño espacio para que finalmente ya podamos tener el resultado. Entonces, como podemos notar aquí, ya vemos que nuestro código ya está acondicionado para que se realice la integral numérica en base a esta forma de implementar los recuadros, ¿no? Esta es una forma, al igual que para la derivación numérica existen muchos métodos que varían un poco su adecuación, pero bueno, son pequeños parámetros, ¿no? En el caso de esta definición, pues es la forma, digamos, más clara de poder implementar la definición de la integral colocando estos valores. Entonces, por esa razón nosotros colocamos aquí, no empieza en 0 exactamente, sino que la realidad es que los datos empiezan en esta posición, luego en esta posición. ¿Sí? Entonces nada más hay que siempre tener cuidado y vemos que el resultado es 3.3125, lo cual coincide con el valor que tenemos aquí, es 3.3125. Y ya nada más, si queremos verificar el resultado con n igual a 8, ejecutamos y bueno, aquí nos da 3.84, pero pues hay que verificar, como en este caso es 8, digamos que esto equivale a tener 1 entre n. Entonces tenemos 1 entre n, que pues es el intervalo o es el ajuste que hay que considerar. Y aquí nos da 3.3281 y de acuerdo al ejercicio pues tenemos 3.3281. ¿Sí? Entonces ya con esto nosotros ya tenemos nuestro código ya bien acondicionado. Si nosotros variamos n igual a 4 nos da 3.31, si le damos n igual a 8 nos va a dar 3.32, ¿no? Y así entre más elementos dividamos el área bajo la curva, pues tendremos mayor precisión. 3.33, recordemos que lo que nosotros calculamos fue 3.333, entonces entre más grande hagamos este valor de n, pues vemos cómo se va haciendo más preciso nuestro resultado. ¿Sí? Entonces es 3.33. Entonces ya nuestro código está depurado, está arreglado, de tal modo que lo único que tenemos que hacer es colocar el número de elementos que queremos en el cual queremos dividir la región bajo la curva, definir el intervalo final y establecer obviamente el intervalo correctamente, que vaya desde 1 entre n hasta, en este caso le vamos a colocar xf. Todo esto es para generalizar. Recuerden que ya todo lo que estamos haciendo a partir de que hicimos este ciclo for es acondicionar nuestro código nada más. ¿Sí? Entonces esa es una manera. Lo mismo si nosotros, en vez de considerar esa área bajo la curva de ese modo, a lo mejor podríamos nosotros definir áreas bajo la curva o definir elementos de forma diferente para simplificar un poco más el código. Al final se busca simplificar el código. Por ejemplo, podremos definir rectángulos un poquito más
más altos o más bajos, de tal modo que nosotros por aquí tengamos una situación en el que en vez de considerar los puntos medios, consideremos las esquinas. Por lo general, cuando estamos trabajando con datos, con lo que trabajamos es con estas esquinas. Entonces esta es la altura y esta es la base. Entonces, si por ejemplo aquí dividimos el intervalo en 4 elementos, ya aquí ya coincide, aquí ya podemos dar un intervalo desde 0. Aquí tenemos 0.5, aquí tendríamos 1, 1.5 y 2. Entonces, si nosotros dividimos nuestro intervalo en elementos y solamente consideramos estos puntos, pues entonces la información que podemos agregar pues sería un poco diferente, pero al final obtendríamos un resultado similar. Esa es una manera. La otra es que en vez de tomar esos puntos, tomemos los valores del lado en la otra esquina, digamos, pero obviamente ya cambiarían los intervalos. Aquí cambiaría en esta posición y ya tomaríamos este dato. Entonces, al final ya va a depender del estilo de la técnica que se utilice para poder desarrollar el algoritmo. Y bueno, de verificar cuál de todos ellos pues nos da mejores resultados o se adapta mejor a nuestra aplicación. Nuevamente aquí les muestro el código, un código con 13 líneas para que ustedes puedan implementarlo en su software de MATLAB y lo revisen y corroboren cómo funciona. Podemos también implementarle la visualización de la gráfica tal cual lo hicimos para la derivación numérica. Recuerden que la parte de visualización es adicional a lo que es el método numérico, ya que en sí el método numérico pues está resuelto hasta aquí. Vemos que nos da 3.33, que es el valor que nosotros obtuvimos al hacer el cálculo analítico, el cálculo manual, obteniendo la integral de esta función y luego evaluando en los límites de 0 a 2. Entonces, podemos decir que el algoritmo es solamente esta parte como tal. Todo lo demás es adecuación del código para darle un orden y todo lo que vayamos a agregar es simplemente para poder eficientar nuestro algoritmo. Entonces, nosotros a partir de aquí también podemos decir si queremos implementarle una gráfica, es decir, visualizar los datos, así como lo hicimos para la derivación numérica, podemos también ir viendo cómo se está comportando la señal de entrada, que en este caso la señal de entrada pues es esta señal, es decir, es esta curva. Entonces la podemos ir viendo como si la estuviéramos obteniendo a través de un sensor. Y simplemente es graficar los valores de x y conforme se van recibiendo con y, que es la señal de entrada. Entonces eso vamos a graficarlo en un color rojo y los puntos marcados con asterisco para que se vean claramente. Y vamos a utilizar la función hold on para que puedan visualizarse los puntos anteriores y se puedan ir mapeando todos los datos. Y vamos a darle una pausa para cada dato para poder visualizarlo de 0.1 segundos. Entonces
Lo ejecutamos y vemos cómo la señal va entrando al sistema y se va censando, y pues es precisamente la señal que nosotros estamos graficando, ¿no? Que es 7x menos 8x cuadrada más 3x cúbica. Recuerden que cuando estas señales entran al sistema no son señales que tienen una ecuación matemática, simplemente son datos que se van captando con algún tipo de sensor. Entonces se va captando el dato y se va graficando conforme se captura, ¿no? Una tarjeta de adquisición de datos pues simplemente mide un valor, y cada determinado intervalo de tiempo pues va obteniendo ese dato, ¿no? Si lo graficáramos, si ese autómata o ese sistema inteligente que está censando una variable lo quisiera graficar, pues lo haría de esta manera, con una serie de puntos o datos. Entonces, al igual que en el caso anterior para la derivación numérica, podemos ver la entrada y también podemos ver la salida. Es decir, recibe el dato de entrada y al mismo tiempo el autómata, nuestro sistema, hace la integral y muestra el dato como debe de ser, ¿no? Es decir, la señal roja va a ser nuestra señal de entrada y vamos a graficar en azul, vamos a graficar lo que hace el sistema cuando integra esa señal de entrada. Entonces, al integrar la señal de entrada, simplemente igual en la misma base de tiempo, pero ahora lo que se va a mostrar en la gráfica pues es la suma, y eso lo vamos a graficar en un color azul, marcados los puntos con asteriscos, y aquí me falta un apóstrofe, aquí está, y vamos a darle ejecutar y vemos como la señal roja es la entrada y la señal azul es la integral. ¿Sí? Repetimos un poquito más lento. La señal roja son los datos que va recibiendo nuestro robot y los va integrando, va haciendo la integral y se va obteniendo los datos azules. Los rojos son la entrada y los azules son la integral, la salida. ¿Okay? Entonces, este azul, como pueden ver, pues es lo que hace nuestro sistema al integrar la señal de entrada. Entonces, ¿cómo verificamos? Ya aquí el sistema ya está funcionando, pero si quisiéramos verificar que esta señal azul o la respuesta de nuestro sistema verdaderamente es la integral, pues bueno, previamente yo ya había calculado aquí la integral, lo hice manualmente. La integral de 7x menos 8x cúbica más 3x cúbica es 7 medios de x cuadrada menos 8.5 entre 3 por x al cubo más 3 cuartos por x a la cuarta. Entonces esta es la integral. Entonces lo único que hago pues es graficar, agregamos esa gráfica, le vamos a llamar con la variable z. Esa va a ser nuestra integral que calculamos a mano, y es 7 medios de x cuadrada, 7 medios, entre paréntesis vamos a poner 7 medios por x al cuadrado, menos 8.5 entre 3 por x al cubo, menos 8.5 entre 3, vamos a poner entre paréntesis, por x al cubo, más 3 cuartos de x a la cuarta, más 3 cuartos de x a la cuarta. Aquí recordemos que hay que colocarle un punto para indicar que se van a evaluar cada elemento del vector. Y vamos finalmente a graficar el eje X con el eje Z.
Entonces lo vamos a dejar el color y la línea por default. Ejecutamos esta sección de código. Vamos a ver la gráfica. Ok, nos salió por ahí, se tipeó mal. Vamos a revisar, es 7 medios por x al cuadrado. 7 medios por x al cuadrado menos 8.53 por x al cubo más 3/4 por x a la cuarta era. Aquí estaba el error. Entonces ejecutamos nuestro código. Vemos como la entrada, que es la señal roja, y la azul, que es la integral de la señal roja. Queremos verificar que sea la integral. Y ahora sí, vemos como esta línea de fondo pues es la que acabamos de ingresar, que es la ecuación, y efectivamente coincide con la integral. Entonces esta es la integral calculada a mano, y esta es la integral calculada con el método numérico. Bien, si ustedes quisieran hacer la integral de cualquier otra función, pues lo único que tienen que hacer pues es pues esta parte ya no iría. Este es nada más para corroborar. El código como tal sería este. Ahí se ve el código completo. Si ustedes quisieran realizar la integral de otra función, lo único que tienen que hacer es cambiar esta función y. Y pues también quieren cambiar el intervalo. Pues nada, es cuestión de cambiar el límite superior o el límite final, la x final del intervalo. Si empieza en 0, y bueno, si el intervalo no va de 0 a 2, sino fuera de 2 a 5, pues habría que definir aquí un nuevo límite inicial o límite inferior. Y lo mismo, ¿no? Adecuar un poquito el código para poder encontrar esa integral, ¿no? Pero si el problema que les piden es encontrar la integral definida en un intervalo de 0 a cualquier número, pues ustedes pueden utilizar este código para poder realizar la integral. Lo único que tendrían que hacer es cambiar esta función, que es esta línea de código. Espero que haya quedado bastante claro la explicación sobre la integración numérica. Dejamos hasta ahí el presente video.